Bienvenidos a todos a este nuevo video donde vamos a trabajar un poquito más concreto la creatividad aplicado a lo audiovisual. Cómo desarrollar una idea audiovisual a través de estas diferentes etapas. Por ahí tenemos la ilusión de que nosotros simplemente con sentarnos y con una hoja en blanco y ponernos a escribir y va a salir automáticamente un guión. Bueno, estamos un poquito equivocados porque hay otras etapas previas y otras herramientas que nos sirven a nosotros para no perdernos de esa historia que estamos queriendo contar. Así que en este video vamos a hablar de esas diferentes etapas o las diferentes posibilidades de etapas. Quizás vos seas una persona súper dotada que realmente pueda mágicamente sentarse y escribir un guión, pero bueno, estas son las etapas que también sirven, por ejemplo, para postular estos tipos de proyectos a subsidios o aporte colectivo, porque son las formalidades que generalmente te piden a la hora de desarrollar un proyecto. Así que vamos ya nomás a... Ahí está. Primero que todo, está bueno si uno comienza desde un concepto. Esto tiene que ver con que muchas veces uno desarrolla una idea y a partir de esa idea empieza a trabajar. Recuerdo que cuando se estaba postulando la película de Alien y era muy difícil explicar cuál era el sentido de Alien, lo que dijeron fue, bueno, es tiburón en el espacio. Muchas veces partimos de un concepto. A veces se nos ocurre una idea por una escena o por un personaje y demás, pero generalmente uno cuando tiene ideas vagas tiene que desarrollar un concepto. Eso es como lo más principal. Cuando uno tiene un concepto, luego evoluciona a una idea. La idea es ese chispazo de algo que quieras contar, que vos decís, esta historia merece ser desarrollada o esta historia, sea por ejemplo un documental, esta historia que conozco, la verdad que es muy interesante para saber al respecto. Y después tenemos la sinopsis, que sinopsis es lo que generalmente leemos en una reseña de un posteo dentro de las plataformas digitales de miración, iba a decir. La sinopsis básicamente es el resumen que uno ve cada vez que, por ejemplo, en Netflix entra a una película y quiere ver de qué se trata y mientras te pasa el tráiler abajo aparece un texto, generalmente esa es la sinopsis. En cine generalmente pueden haber dos tipos de sinopsis. Una, como que genere misterio sin resolver la trama principal. Y dos, uno completo, porque por ahí si uno tiene que salir a vender ese guión tiene que más o menos dar buenas ideas al respecto de cómo va a ir y hacia dónde va a ir esa historia o ese guión. Después tenemos la escaleta. La escaleta básicamente es como el orden de las acciones que va desarrollando ese producto audiovisual o esa historia. Acá es muy interesante porque justamente tiene que ver con que son acciones que hacen mover a la historia. Entonces, si hay algo que no mueve la historia, un detalle de la historia que no avanza, no se pone en la escaleta, ¿sí? Sería como la historia neta si yo tuviera que resumirla en pasos, ¿sí? ¿No? El famoso cuento de los cinco dedos, ¿no? Este lo cocinó y el último lo comió. Bueno, sería eso, ¿no? O sea, yo no paso de dedo si no es una acción que hace avanzar a la historia. La escaleta es algo que yo utilizo muchísimo porque me da mucho orden a la hora de hacer un guión. Porque por ahí estoy inspirado y necesito escribir, no sé, la parte de acción o las escenas que más me gustan. Entonces con la escaleta tengo esa noción de, bueno, estoy haciendo el paso número 7, después vuelvo al uno y cuando voy al 12 veo que cambió algo, entonces lo inserto en el uno. Entonces la escaleta creo que es una de las herramientas, no sé si favorita, pero es la más útil que tengo yo a disponibilidad. Después tenemos el guión, que es justamente el guión propiamente dicho, que hay dos tipos de guiones, el guión literario y el guión técnico. El guión literario es lo que generalmente se presenta o se ve o se hace famoso si uno busca descargarse algún guión, que es lo que se le da al director y a los actores porque expresa toda la parte actoral. Después está el guión técnico que más se maneja dentro del equipo técnico y el director, donde hay más especificaciones técnicas y no tanto una cuestión de actoral, sino más la técnica, ¿sí? Que está sonando, que se está viendo, desde qué plano y demás, ¿sí? Después tenemos la carpeta, que es cuando, bueno, compilamos toda esta información, ¿sí? eh, y lo desarrollamos en una carpeta, que esta carpeta tiene que ver con un espacio donde
yo tengo como el proyecto cerrado en papel para llevarlo a cabo. Entonces, esa carpeta me sirve muchísimo para los pitching, para promocionar, para vender, para buscar sponsor, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, por último, generalmente se le agregan visuales o demos. Sí, hoy ya la carpeta, al estar en un mundo muy audiovisual, muy de redes sociales, muy ilustrativa, ya la carpeta a veces es corto y por ahí uno necesita algunas referencias visuales de impacto, sea los storyboards, sea alguna especie de trailer o alguna especie de escena o alguna especie de resumen de la historia y demás. Bueno, vamos a ir al concepto y sinopsis, ¿sí? Una sinopsis es un escrito con un resumen general de una obra o tema en particular, esquema o exposición gráfica de los puntos generales de un tema o materia. Resumen muy breve y general de una cosa, especialmente de una novela, película o obra teatral. La sinopsis tiene que ser corta. Si uno lo tuviera que ver dentro de una carpeta, no debería tener más de 2 o 3 líneas. Eh, y tiene que ir directamente a lo esencial, ¿sí? Yo no voy a decir es una película de acción, eh, sino buscar, primero que muchas veces la sinopsis es lo que vende, por ejemplo, o como la portada de una película, entonces hay que ser muy inteligentes en cómo desarrollar de tal manera que sea inteligente, que sea atractivo, que sea en cierta manera clickbait, que tengas ganas de ver esa película y que tenga como un perfil bien marketinero, que busque jugar con eso, ¿sí? Eh, Es una muy buena herramienta porque te sirve también para saber si la idea que tenés es real o es posible. Cuando no podemos sintetizar esa idea en 2 o 3 líneas, quiere decir que la idea todavía no está cerrada, que todavía está inestable y que necesita o evolucionar o trabajo, o todavía son como intenciones, no llega a ser una idea, ¿sí? La sinopsis es una herramienta estupenda para 2 personas. Al lector, productor o espectador le permite saber de qué va la historia. Al propio guionista le sirve para orientar su trabajo en una dirección y no irse por las ramas al redactar el guión. Uno de los errores más comunes en los jóvenes guionistas es intentar calzar 2 o 3 películas distintas en un solo guión. La sinopsis les ayuda a evitar eso y por eso decidí empezar el taller obligándoles a escribir una sinopsis de un guión que no habían escrito. Bueno, esto se ve que lo copié de un lado y esta frase no va. Así que mea culpa de esta parte. Pero acá tiene que ver con esto. Si uno no tiene la sinopsis bien clara, uno se va por las ramas, ¿sí? Típico error de cuando uno va a una juntada familiar y vos le pedís a alguien que cuente una historia y termina contando 5 historias y no cierra la historia de la que estaban hablando. Bueno, eso es un poquito lo que pasa también con los guionistas, que por ahí uno se entusiasma escribiendo y quiere agregar cosas, y por ahí simplemente la historia es muy sencilla y uno cree que no está funcionando y le agrega cosas, 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 y termina como rompiendo un poquito la historia, ¿sí? La forma más fácil de entender una sinopsis es hacer un tweet. Que vos en un tweet puedas explicar el proyecto que estás haciendo. Si no entra un tweet, todavía no tenés cerrada la idea, como les venía diciendo antes. Cuando todavía tenemos que explicar mucho la idea, me parece que ahí es cuando todavía necesita mucho más trabajo o mucho más como conciencia, decir, no, vamos a sacar esto que nos sirve, esto no es importante, esta es la idea principal y básica. Bien, ahora vamos a la escaleta de estructura que tiene que ver con el desarrollo de la puntual. Acá es cuando se pone interesante porque realmente generamos el esqueleto de la historia y ya definimos la historia. Entonces, si uno tiene la escaleta armada, es muy difícil que la historia cambie, ¿sí? Pero porque ya está definida. Es simplemente desglosar el guión que uno hizo a partir de la escaleta, ¿sí? Escaleta es una lista de escenas que componen la historia. Cada elemento de la lista consta de una o varias oraciones describiendo de una manera muy puntual los eventos, y destaco esto, relevantes de cada escena. Uy, 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 uy. La escaleta es el esqueleto del guión en lo que va y detallan las escenas, ¿sí? Fíjense lo interesante de esto que tiene que ver con que, mira, dije esqueleto, siendo que no me acordaba que decía esto en el PowerPoint. Eh, pe- pe- Bien, acá está interesante tener alguna referencia de espacio porque por ahí una historia tiene la cuestión espacial, la cuestión de aventura, la cuestión exótica y eso es importante para la historia, ¿sí?
Eh, pero no necesariamente siempre hay que detallar si es interior, exterior y demás. Escaleta igual la historia en pasos, ¿sí? Contar la historia en 10 pasos, simplemente como ejercicio. Pueden ser 25 pasos porque es una historia complicada, o pueden ser 7 pasos porque la historia es muy sencilla. Pero digo, tenerlo como eso, como oraciones, una consecutiva de la otra, ¿sí? Para que el ladrón robe, tiene que haber engañado al guardia. Para que engañe al guardia, tiene que haber hackeado la compu. Para que hackee la compu, bueno, lo que hice es el orden al revés, que está bueno entenderlo de esa manera. La escaleta muchas veces no se escribe del orden cronológico o orden final, sino desde el final. Entonces, ¿cuál es el clímax de esa película? La conquista de la novia, bueno, vamos a retrotraer todos los pasos hacia atrás. Entonces, por ahí eso es una de las herramientas que yo utilizo para hacer escaleta, que es escribir de atrás para adelante. Si yo sé cuál es el final, cuál es la meta del personaje, yo puedo ir desarrollando los pasos hacia atrás, ¿sí? Como les dije recién en el ejemplo. Titanic me parece una película que es bastante simple en el sentido, no sé si lo he escrito, no, donde la escaleta se puede identificar rápidamente. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, para el primer punto de la escaleta posible que podríamos haber visto acá? ¿Cuál podría ser? Y lo que despierta la historia es eh, el descubrimiento de la medalla en la expedición. O sea, hasta que no se llega a la medalla en Titanic, no se empieza a disparar la historia. O sea, sigue siendo una expedición más en el Titanic. Pero como la expedición descubre ese medallón, entonces el segundo paso, inevitablemente, es encontrar el dueño del medallón y después abajo encontrar a la dueña del medallón y de ahí empieza la historia. Entonces la contactan, le dicen cómo llegaste a este medallón y ahí empieza a contar la historia. Entonces, paso uno, la personaje subiendo el barco, ¿sí? Entonces, como les anticipé recién sin querer, la escaleta es una acción que hace avanzar a la historia. Si yo cuento un detalle que no avanza la historia, no sé, el pelo de Leo DiCaprio o, no sé, eh, las vacaciones que iba a tener Kate Winslet después del Titanic, eso no son cosas relevantes al guión. Quizás después en el guión literario se puedan comentar, se puedan agregar, pero vos necesitas colocar las cosas que hacen avanzar la historia. Siempre me gusta usar este ejemplo para las películas de acción porque son bastante relevantes el posterior, ¿no? Los que les dije antes. También me gusta como ejemplo, no sé que sé que no es literalmente, sé que no es literalmente una escaleta, pero me parece que sirve de referencia para aquellos que, por ejemplo, vienen del periodismo, de la comunicación, que es el guión de entrevistas. El guión de entrevistas es el orden en donde uno va a estudiar, digamos, a la persona a través de la entrevista. Entonces, en la entrevista uno hace toda una secuencia de preguntas porque va queriendo como que la historia vaya para cierto lado. Entonces, si yo sigo orientando las preguntas, voy para un lado personal, voy para un lado personal, voy para profesional, perdón, o voy para un lado artístico. Entonces, las preguntas me van guiando esa entrevista que yo pretendo llevar adelante. Otro ejemplo que a mí me gusta dar de la escaleta es las playlists o las listas de canciones de los artistas famosos. En el momento de preparar esta clase estaba muy en boga el tema de que Foo Fighters estaba viendo Argentina, así que conseguí la playlist del show de Foo Fighters, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Como que son los pasos a seguir y esto va guiando a los músicos a saber hacia qué mood va el recital o hacia qué onda va los diferentes lugares. Bien, así que estos fueron las diferentes formas de llegar a tu guión. Son las diferentes etapas para desarrollar un producto audiovisual. ¿Sí? Se parte de un concepto. A veces ese concepto no está y por ahí tenemos una idea más desarrollada y después volvemos al concepto. O sea, generalmente el proceso creativo puede saltar etapas. Por ahí tenemos una buena historia ya armada y hacemos el escalete y después desarrollamos el resto. Pero son etapas que inevitablemente, si vos querés llevar adelante ese proyecto, la vas a tener que desarrollar, sea para conseguir un sponsor, sea para vender.
sea para conseguir publicidad, o sea para conseguir un subsidio para llevar adelante, o simplemente para ir a un canal y mandárselo al productor. Es necesario siempre tener este desarrollo. ¿Sí? Yo tengo varias carpetas disponibles, entonces por ahí veo alguna convocatoria y listo, tú mando esa carpeta. Así que bueno, esto fue cómo desarrollar una idea audiovisual. Te veo en un próximo video y acá al costado te voy a recomendar tu próximo video en base a lo que venís viendo en YouTube. Te veo en un próximo video.